El grito de Paloma Ríos retumbó en las paredes húmedas de la fábrica textil Santa Aurelia a las 5:43 de la mañana. Sus manos temblaron cuando la linterna iluminó el cuerpo suspendido en el puente grúa, balanceándose suavemente como un péndulo macabro. «Dios mío», murmuró dejando caer la libreta sobre el piso mojado. La neblina de la madrugada aún se colaba por las ventanas rotas de la nave principal, mezclándose con el olor a humedad y óxido que impregnaba ese lugar desde hacía más de 20 años. Las pasarelas de hierro rechinaban sobre su cabeza, como si los fantasmas de los obreros muertos en el incendio de 2001 siguieran caminando por ahí. Rodrigo Salgado pendía de la estructura metálica, una cuerda gruesa alrededor del cuello, los ojos vidriosos fijos en el vacío. A los 37 años, el exobrero y líder sindical parecía haber encontrado su final en el mismo lugar donde tantos otros habían perdido la vida. Paloma se obligó a respirar hondo y marcó el número del detective Alejandro Herrera. 3 timbres. 4. Herrera. Alejandro, soy yo. Tenemos un problema en la Santa Aurelia. Un cuerpo. Rodrigo Salgado. Al otro lado de la línea, oyó el crujido del colchón y pasos apresurados. ¿Suicidio?, preguntó Herrera, ya tomando las llaves del coche. Paloma volvió a mirar el cuerpo. Algo no cuadraba. Las manos de Rodrigo tenían arañazos. Había marcas de arrastre en el piso de concreto. ¿Y por qué diablos estaría en la fábrica a las 3 de la mañana? No lo sé, Alejandro, pero tienes que venir. Ahora. 20 minutos después, el detective Alejandro Herrera puso un pie en la nave principal de la Santa Aurelia por primera vez en su carrera. A los 44 ya había visto de todo en las calles de Guadalajara, pero ese lugar tenía algo perturbador. Las tinas de anilina azul esparcidas por el piso, los relojes checadores oxidados en las paredes, los telares cubiertos por lonas polvorientas, todo parecía congelado en el tiempo. «Cuéntame qué viste», dijo, poniéndose guantes de látex. Paloma señaló hacia arriba, donde Rodrigo todavía se mecía con la brisa matutina que entraba por las aberturas del techo. Llegué a las 5:30 para revisar reportes de movimientos nocturnos que hicieron los vecinos. Encontré la puerta lateral forzada. Cuando entré, vi esto. Herrera caminó alrededor del sitio, observando cada detalle. El piso estaba sucio, pero había rastros evidentes de algo pesado que fue arrastrado. Huellas de botas, número 43, con una marca peculiar. Un clavo suelto en la suela izquierda. «¡Mira esto!», llamó Paloma, señalando un reloj checador cerca de la pared este. La aguja se había detenido a las 3:17 de la madrugada. «Y hay más», mostró una tarjeta de checada tirada en el piso. El nombre Rodrigo Salgado estaba impreso arriba, pero había 2 perforaciones, una a las 22:11 de la noche anterior y otra a las 3:15 de la madrugada. «¿Por qué checaría 2 veces?», murmuró Herrera, guardando la tarjeta en una bolsa de evidencias. Entonces Paloma notó algo que brillaba junto al telar número 7. Un guante de nitrilo dado la vuelta, manchado con anilina azul. Pero no era un azul cualquiera. Era el tono específico número 27, usado solo en la Santa Aurelia. «Alejandro, mira la cuerda», dijo apuntando al cuello de Rodrigo. Herrera tomó una lupa y examinó el nudo. Entornó los ojos. Era un nudo náutico tipo haz de guía. Rodrigo Salgado había nacido y crecido en Guadalajara, lejos del mar. Nunca había trabajado con cuerdas náuticas. «Esto no fue un suicidio», declaró Herrera sacando el teléfono. «Necesitamos acordonar el área y quiero saber quién más tuvo acceso a esta fábrica en las últimas 24 horas. Mientras esperaban a la pericial, Paloma revisó el archivo de la fábrica, una pequeña oficina al fondo de la nave. Papeles enmohecidos, contratos antiguos, fotografías descoloridas de los tiempos de gloria de la Santa Aurelia.
Pero había algo raro. Varias páginas habían sido arrancadas del libro de indemnizaciones del incendio de 2001. «Alejandro», gritó, «hay algo que tienes que ver». Herrera llegó corriendo y encontró a Paloma sosteniendo una llave de bronce ornamentada y pesada. Estaba dentro del reloj checador principal. Es una llave maestra, pero no sé de qué. En ese momento sonó el celular de Herrera. Era Lucía Salgado, hermana de Rodrigo. «Detective Herrera, soy Lucía, la hermana de Rodrigo. Acabo de enterarme. ¿Es cierto que él está...?» La voz le temblaba, pero había algo más: nerviosismo, miedo. «Señora Lucía, necesito que venga a la fábrica, ahora, y que traiga todos los documentos que su hermano pudiera haberle dejado». ¿Documentos? ¿Qué clase de documentos? Cualquier cosa relacionada con la Santa Aurelia. Su hermano estaba investigando algo sobre el incendio de 2001, ¿cierto? El silencio del otro lado se alargó demasiado. «Yo iré para allá. Solo deme 30 minutos». Cuando Herrera colgó, Paloma estaba examinando un montacargas cerca del lugar del hallazgo. El GPS interno mostraba actividad a las 2:50 de la madrugada, exactamente 27 minutos antes de que el reloj checador se detuviera. «¿Quién tenía acceso a este montacargas?», preguntó Herrera. «Según los registros, solo 3 personas. Don Aurelio Vázquez, el exdueño, Talia Domínguez, que maneja la logística del depósito, y Mateo Ortega, el exguardia que todavía hace trabajos aquí». A Herrera le recorrió un escalofrío por la espalda. 3 sospechosos, un cuerpo que no se mató solo, y una fábrica llena de secretos enterrados desde hace más de 20 años. El sonido metálico de la sirena de turno resonó de pronto en la nave, sin que nadie la activara. Paloma y Herrera se miraron, con el corazón a mil. «Esa sirena no suena sola», susurró Paloma. «No», asintió Herrera llevando la mano al arma. «Y parece que no estamos solos». Afuera, una sombra se movió entre los escombros. Alguien observaba. Alguien que sabía exactamente lo que le había pasado a Rodrigo en las primeras horas de esa madrugada. La investigación apenas comenzaba, pero una certeza ya pesaba en el aire. En la fábrica textil Santa Aurelia, los muertos no descansan, y los vivos guardan secretos que matan. Lucía Salgado llegó a la fábrica en un Honda Civic azul, con las manos temblándole tanto que apenas podía sujetar el volante. A sus 33 años, la contadora siempre había sido meticulosa, controlada, pero esa mañana sus ojos rojos y el cabello desarreglado delataban una noche sin dormir. «Señora Lucía», saludó Herrera observando cada gesto. «Mis condolencias por la pérdida de su hermano». Ella asintió, pero evitó mirar el cuerpo de Rodrigo, aún suspendido del puente grúa. La pericial ya trabajaba, fotografiando, midiendo, levantando evidencias. «Detective, yo no entiendo. ¿Por qué haría eso Rodrigo? Tenía planes, estaba emocionado con un proyecto». «¿Qué tipo de proyecto?», interrumpió Paloma, acercándose con la libreta. Lucía vaciló. Solo un segundo, pero Herrera lo notó. Estaba investigando el incendio de 2001. Decía que encontró irregularidades en los pagos de indemnización, que alguien robó el dinero de las familias de las víctimas. «¿Le dejó algún documento?», preguntó Herrera. «Algunos papeles, sí. Están en el coche». Mientras Lucía iba por los documentos, Herrera y Paloma se apartaron unos pasos. «Está mintiendo», susurró Paloma. «¿Viste cómo evitó mirarnos cuando habló del proyecto del hermano? Y llegó demasiado rápido», añadió Herrera. «¿Desde dónde vino a las 6 de la mañana de un sábado?». Lucía volvió con una carpeta de cuero gastado. Dentro había copias de contratos, una lista con los nombres de las víctimas del incendio y un plano de la planta con anotaciones a mano. Rodrigo marcó algunos lugares específicos, dijo, señalando círculos rojos en el mapa. «El archivo, el telar número 7 y...»
La oficina de don Aurelio. Herrera examinó las notas. En una, con la letra nerviosa de Rodrigo, se leía: «La verdad está enterrada donde los telares dejan de funcionar». «¿Qué significa?», preguntó Paloma. Lucía se encogió de hombros, pero las manos le volvieron a temblar. «No sé. Rodrigo siempre hablaba con acertijos cuando estaba investigando algo». En ese momento oyeron un vehículo acercarse. Era una pickup Ford negra, modelo 2015, con una rajadura en el parabrisas. Del volante bajó Mateo Ortega, conocido como El Gallo entre los trabajadores de la zona. A los 41 años, Mateo conservaba la postura militar de sus tiempos de soldado. Hombros anchos, barba cerrada, mirada desconfiada. Había trabajado como guardia en la Santa Aurelia durante 10 años, hasta el cierre definitivo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, sacando un cigarro. «Rodrigo Salgado apareció muerto esta mañana», respondió Herrera, estudiando su reacción. Mateo encendió el cigarro lentamente, sin mostrar sorpresa. «¿Suicidio? ¿Por qué crees que fue suicidio?», replicó Paloma. Rodrigo andaba deprimido, siempre hablando del pasado, del incendio, de las injusticias. El que vive mirando atrás termina tropezando en el presente. Herrera se acercó. «¿Estuviste anoche en la fábrica?». «No». «¿Por?». «El montacargas se usó a las 2:50 de la mañana». «Tú eres de los pocos con acceso». Mateo dio una calada larga. «Detective, hago guardias en toda la zona industrial. Ayer estaba cuidando un depósito de autopartes en la zona rosa. Puedo probarlo». «Vamos a necesitar esos contactos», dijo Paloma, anotando. Mientras tanto, del otro lado de la nave, una mujer elegante observaba la escena a través de una ventana rota. Talia Domínguez había estacionado su Volkswagen Jetta blanco a 2 cuadras y llegó caminando por la parte trasera. A sus 34, coordinaba la logística de la Santa Aurelia desde que don Aurelio decidió reabrir parte como bodega. Licenciada en administración, siempre impecable en sus trajes oscuros, contrastaba con el entorno decadente. Pero esa mañana algo era distinto. Su vestido azul marino tenía pequeñas manchas que intentaba ocultar con el blazer, y sus dedos, usualmente con uñas perfectas, mostraban cutículas lastimadas. «¿Puedo ayudarles?», dijo, acercándose al grupo. Herrera se volvió, sorprendido. «Señora Talia Domínguez, yo manejo las operaciones del depósito. Supe que hubo un incidente». «¿Cómo se enteró?», preguntó Paloma de inmediato. Talia dudó un momento. «Mateo me llamó. Somos compañeros de trabajo». Herrera notó ese cruce de miradas entre Talia y Mateo. Había algo, complicidad o miedo. «Señora Talia, necesito que me explique por qué se usó el montacargas de madrugada». «¿Usted tiene llaves?». «Sí, pero no estuve aquí anoche. Estaba en mi casa viendo Netflix. ¿Alguien puede confirmarlo?». «Vivo sola». Paloma tomó algunas notas y luego se dirigió al grupo. «Necesitamos hablar con don Aurelio Vázquez. ¿Dónde lo encontramos?». «Vive en la colonia americana», respondió Talia rápido. «Pero casi no viene a la fábrica. Me deja todo a mí». «Aún así, iremos a verlo», decidió Herrera. «Y quiero que todos se mantengan disponibles. Este caso está lejos de resolverse». Al dispersarse el grupo, Paloma jaló a Herrera a un lado. «¿Viste las manchas en el vestido de Talia?». «Sí». «¿Y de qué color eran?». «Azules, el mismo tono de las tinas de anilina». A Herrera se le encogió el estómago. Las piezas del rompecabezas empezaban a formarse, pero la imagen seguía borrosa. 3 sospechosos con acceso, álibis dudosos y un muerto que sabía demasiado del incendio de hace 23 años. «Paloma, quiero que revises cada centímetro de esta fábrica, en especial el área del telar número 7. Algo me dice que la llave que hallamos abrirá una puerta que alguien quiere mantener cerrada». Mientras la pericial terminaba su trabajo y por fin bajaban el cuerpo de Rodrigo del puente grúa,
Nadie notó a la figura que observaba desde lejos. Don Aurelio Vázquez estaba junto a un Mercedes negro a 2 cuadras, con unos binoculares en las manos. A los 59, el expropietario de la Santa Aurelia sabía que este día llegaría. Rodrigo se había acercado demasiado a la verdad. Y la verdad, en esa fábrica maldita, era más peligrosa que cualquier incendio. Guardó los binoculares y tomó el celular. Marcó un número de memoria. «Es él», dijo cuando le contestaron. «Tenemos que hablar. Ahora». La casa de don Aurelio Vázquez en la colonia americana contrastaba con la decadencia de la fábrica. Muros altos, jardín cuidado, una fuente de mármol en el patio. A sus 59, Aurelio había invertido bien el dinero del seguro de la Santa Aurelia tras el incendio de 2001. Herrera tocó el timbre a las 10 de la mañana. La empleada doméstica, una mujer indígena de mediana edad, los recibió nerviosa. «Don Aurelio no recibe visitas hoy», dijo, evitando mirar a los detectives. «Somos de la policía, señora», mostró Herrera la placa. «Es sobre un homicidio». La palabra tuvo el efecto esperado. La mujer los condujo a un despacho lujoso, con libreros de caoba y una foto de la Santa Aurelia en sus años de auge. Don Aurelio entró 5 minutos después, impecable en un traje gris. Alto, canas peinadas hacia atrás, manos cuidadas de quien nunca trabajó en la línea. «Detectives, me dijeron que hubo un incidente en la fábrica». «Incidente», pensó Paloma. «No tragedia ni muerte. Incidente». «Rodrigo Salgado fue asesinado de madrugada», dijo Herrera directo, «en su propiedad. Aurelio se sirvió un coñac, aunque fuera sábado por la mañana. Terrible. Rodrigo era buen obrero. Un poco obsesivo con asuntos del pasado, pero buen hombre». «¿Obsesivo cómo?», preguntó Paloma. «Creía que hubo irregularidades en las indemnizaciones del incendio de 2001. Me buscó varias veces, haciendo preguntas incómodas». «¿Qué tipo de preguntas?». Aurelio bebió un trago antes de responder. «Sobre montos pagados a familias, sobre documentos que, según él, habían desaparecido. Tonterías de alguien que no acepta que las tragedias simplemente pasan». Herrera se inclinó en la silla. «¿Dónde estaba anoche entre las 22:00 y las 6:00? «En casa, claro. Cené, vi televisión, me dormí temprano». «¿Alguien puede confirmarlo?». «Mi esposa está visitando a nuestra hija en Monterrey desde hace una semana, pero puedo mostrar el registro de la empresa de seguridad». Sacó un papel. «Monitorean la alarma 24 horas». Paloma revisó el documento. No había registro de salida durante la noche. ¿Y el acceso a la fábrica? ¿Cuántas llaves hay? Oficialmente 3. Talia Domínguez, que maneja la bodega, Mateo Ortega, que hace seguridad, y yo, por supuesto. ¿Alguien más pudo entrar? Aurelio vaciló, girando el vaso. «Bueno, Rodrigo conocía la fábrica como nadie. Trabajó 15 años ahí. Es posible que supiera de alguna entrada alternativa». Al salir de la casa, Paloma estaba inquieta. Mintió sobre algo. Vaciló cuando habló de las llaves. «Y ese álibi está demasiado perfecto», asintió Herrera. «Los sistemas de alarma se pueden burlar». De vuelta en la fábrica, encontraron al equipo pericial examinando el montacargas. El técnico, un hombre delgado de lentes gruesos, les hizo señas. «Detective, hallamos algo interesante en el GPS del montacargas», mostró la pantalla. A las 2:50 fue movido de la bodega al área del puente grúa. Recorrió exactamente 230 metros. Luego regresó a su lugar a las 3:22. «¿Cuánto toma ese trayecto?», preguntó Paloma. «Caminando unos 8 minutos, en montacargas 3 a lo mucho». Herrera hizo cuentas. El montacargas se usó a las 2:50. El reloj checador se detuvo a las 3:17. Rodrigo fue asesinado en ese lapso de 27 minutos. «Hay más», siguió el técnico. «Encontramos huellas de botas, número 43, con una marca específica, un clavo suelto en la suela izquierda.
Paloma recordó de inmediato a Mateo Ortega. Usaba botas gastadas y se oía un golpeteo metálico cuando caminaba. «Necesito comparar con las botas de los sospechosos», pidió Herrera. Mientras tanto, Paloma encontró algo inquietante junto al telar número 7, fibras azules atoradas en una viga de hierro. No era anilina, era el mismo material usado para amarrar fardos de tela. «Alejandro, ven a ver esto», llamó. Las fibras pertenecían a una cuerda específica, usada solo en logística y transporte de cargas. ¿Y quién controlaba la logística? Talia Domínguez. «Nos mintió», dijo Herrera, guardando las fibras. «Talia estuvo aquí anoche». Entonces Paloma recordó la llave de bronce. La probaron en armarios y cajones, sin éxito, hasta que tuvieron una idea. «¿Y si no es una llave común?», propuso. «¿Y si abre algo oculto?». Volvieron al telar número 7, examinando cada centímetro. Herrera notó una pequeña cerradura disimulada en la base, pintada del mismo color del hierro. La llave encajó perfecto. Dentro había una caja metálica oxidada. Y dentro de la caja, documentos que harían temblar a cualquier investigador. Pólizas de seguro falsificadas, recibos de pagos no declarados y fotografías del incendio de 2001 que nunca se difundieron. Pero lo que más impresionó a Herrera fue una libreta de contabilidad paralela. Páginas y páginas de montos desviados de las indemnizaciones a las familias de las víctimas. Más de 2 millones de pesos que debieron ir a viudas y huérfanos, pero terminaron en cuentas fantasma. «Dios», susurró Paloma. Rodrigo tenía razón. Hubo fraude en el seguro. En la última página, una anotación reciente con la letra de Rodrigo. «Los encontré. La justicia llegará para los 7 muertos de la Santa Aurelia». RS. A Herrera le recorrió un escalofrío. Rodrigo había descubierto la verdad del incendio y alguien lo mató por eso. «Paloma, revisa estas fotos con lupa y rastrea el destino de cada peso. Vamos a ver quién se benefició con la muerte de esas 7 personas». Mientras organizaban evidencias, de nuevo los observaban. Del otro lado de la calle, en un auto con vidrios polarizados, 2 figuras seguían cada movimiento. «Encontraron la caja», dijo una voz femenina, nerviosa. «Era cuestión de tiempo», respondió una voz masculina más calmada. «Rodrigo fue muy listo, pero no lo suficiente para seguir vivo. ¿Y ahora? Si descubren nuestra participación, no lo harán. Hay que ser más inteligentes. Tal vez sea hora de crear distracciones». El auto arrancó, dejando olor a llanta quemada. Dentro de la fábrica, la verdad emergía de las sombras como un fantasma sediento de justicia. El lunes por la mañana, Herrera llegó a la comisaría con una certeza incómoda. Alguien mentía descaradamente. Los documentos hallados en el telar número 7 probaban que Rodrigo descubrió un fraude millonario, pero faltaba unir el crimen de 2001 con el asesinato del sábado. Paloma estaba en la computadora, analizando estados de cuenta obtenidos con orden judicial. «Alejandro, mira esto», señaló. Entre 2001 y 2005 se hicieron depósitos regulares en 2 cuentas, una a nombre de LS y otra de MO. «Lucía Salgado y Mateo Ortega», murmuró Herrera. «¿Cuánto?» 500,000 pesos para cada uno a lo largo de 4 años. Siempre el mismo día del mes. Siempre el mismo monto». A Herrera se le encogió el estómago. Lucía, la hermana de la víctima, recibió dinero del fraude. Impensable, pero los números no mienten. «Y hay más», siguió Paloma. «Anoche revisamos el sistema de accesos de la Santa Aurelia. Lucía estuvo ahí a las 22:11 del viernes, exactamente la hora del primer checado de Rodrigo. Nos mintió», dijo Herrera golpeando la mesa. «La propia hermana estaba involucrada». Sonó el teléfono. Era el laboratorio de pericial. «Detective, tenemos resultados del guante de nitrilo. Las huellas internas pertenecen a Mateo Ortega y las manchas de anilina se aplicaron de adentro hacia afuera.
no por contacto externo. ¿Qué significa? Que usó el guante al revés para ocultar huellas. Un truco amateur. Herrera colgó y miró a Paloma. Traigamos a Lucía y a Mateo a interrogatorio. Ahora, 2 horas después, Lucía Salgado estaba sentada en la sala de interrogatorios, manos entrelazadas y mirada perdida. Su abogada, una mujer joven con lentes, intentaba mantener la compostura. Señora Lucía, empezó Herrera poniendo los estados de cuenta sobre la mesa. ¿Puede explicar estos depósitos? Lucía vio los papeles y se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no sé de qué habla. 500,000 pesos en 4 años. Dinero que debía ir a las familias de las víctimas. Dinero manchado de sangre. La abogada intervino. Mi clienta no está obligada a... ¡Cállese!, explotó Lucía sorprendiendo a todos. Ya no puedo con esto. Miró directo a Herrera, las lágrimas corriéndole. Necesitaba el dinero. Mi marido se fugó y me dejó con deudas enormes. Don Aurelio me ofreció un trabajo extra. ¿Qué clase de trabajo? Falsificar documentos, alterar montos de indemnizaciones, crear cuentas fantasma. Yo era contadora. Sabía cómo hacerlo. Herrera sintió rabia y pena mezcladas. Y su hermano lo descubrió. Lucía asintió sollozando. Rodrigo era terco. Cuando empezó a investigar intenté disuadirlo. Le dije que era peligroso hurgar en el pasado. Pero no se detuvo. No. El viernes por la noche me llamó. Dijo que ya tenía todo, que iría a la fábrica por las pruebas finales y que el lunes lo entregaría a la policía. ¿Se lo contó a alguien? Lucía cerró los ojos, queriendo borrar el recuerdo. Llamé a don Aurelio. Le dije que Rodrigo iría a la fábrica de madrugada. ¿Por qué hizo eso, Lucía? Era su hermano. Aurelio prometió que solo sería un susto, que hablarían con Rodrigo y lo convencerían de quedarse callado. Juró que nadie saldría herido. La confesión de Lucía retumbó como un disparo. Herrera se levantó y fue a la ventana. ¿Quién más estaba en el plan? No sé. Aurelio dijo que él se encargaría, que solo tenía que avisar cuando Rodrigo fuera a la fábrica. En la sala contigua, Mateo Ortega esperaba su turno. A diferencia de Lucía, se mantenía rígido, brazos cruzados, mirada desafiante. Cuando Herrera entró, ni se movió. Mateo, tus huellas están en el guante hallado en la escena. ¿Y qué? Trabajo ahí desde hace 10 años. Mis huellas deben estar en todo, no dentro de un guante volteado. Eso es intento de ocultación. Mateo se movió por fin, solo para encender un cigarro. Aquí no puedes fumar, dijo Paloma. Sí puedo, contestó dando una calada. Herrera puso las fotos de las huellas de botas sobre la mesa. Número 43, con un clavo suelto en la suela izquierda, exacto como tus botas. La mitad de los hombres usa 43. ¿Y cuántos recibieron 500,000 pesos de don Aurelio entre 2001 y 2005? Por primera vez, Mateo mostró nervios. El cigarro le tembló. No sé de qué habla. Sabemos que usaste el montacargas a las 2:50. El GPS no miente. Pruébenlo. Herrera se inclinó mirándolo a los ojos. Rodrigo descubrió que tú y Lucía recibían dinero sucio. Descubrió que don Aurelio robó 2 millones de pesos a las familias. Y el viernes por la noche, Lucía le avisó a Aurelio que Rodrigo iría a la fábrica. Tú estabas ahí esperándolo. Mateo aplastó el cigarro en el cenicero. Despacio. Rodrigo estaba muerto desde el día que decidió investigar el pasado. Algunos secretos son demasiado grandes para salir a la luz. Estás confesando. Digo que hay cosas en esta ciudad que conviene mantener enterradas. La puerta se abrió y un agente entró corriendo. Detective, lo necesitan afuera. Urgente. En recepción estaba Talia Domínguez completamente desesperada. Vestido rasgado, cabello deshecho, arañazos en los brazos. ¡Ayúdenme!, gritó. ¡Alguien intentó matarme! ¿Qué pasó?, preguntó Paloma, ayudándola a sentarse. 2 hombres entraron a mi departamento. Dijeron que yo sabía demasiado,
que era hora de callar, como Rodrigo. Herrera y Paloma se miraron. Las distracciones de los observadores del coche empezaban. ¿Los viste? No, iban encapuchados, pero uno dudó. Uno tenía una cicatriz en la mano izquierda en forma de luna creciente. A Herrera se le heló la sangre. Conocía esa cicatriz. Mateo la obtuvo en un accidente con sierra hace años. Talia, ¿hay algo que no nos contaste sobre la noche del crimen? Ella miró alrededor, como asegurándose de que nadie oyera. Yo estuve en la fábrica el viernes por la noche, pero no maté a Rodrigo, lo juro. La cuarta pieza encajó. Lucía traicionó a su hermano. Mateo ejecutó. Talia fue cómplice. Y don Aurelio orquestó. Pero a Herrera lo rondaba otra pregunta. Si ya tenían a todos, ¿por qué sentía que algo más grande se escondía en las sombras? La respuesta llegó con una llamada anónima 5 minutos después. «¿Detective Herrera?», dijo una voz femenina distorsionada. «Si quieren la verdad sobre el incendio de 2001, vayan al Panteón de Belén a medianoche. Busquen la tumba de Elena Vázquez. Ahí entenderán por qué murieron 8 personas en ese incendio, no 7. El Panteón de Belén a medianoche desafiaba a los más valientes. Herrera y Paloma caminaron entre lápidas centenarias, linternas en mano, buscando la tumba de Elena Vázquez. La neblina hacía todo más sombrío y el crujir de hojas secas sonaba como susurros de los muertos. «Ahí», señaló Paloma un mausoleo modesto al fondo. En la lápida de mármol rosa, Elena Vázquez de Herrera, 1945-2001. Esposa amada, madre dedicada. «Espera», dijo Herrera frunciendo el ceño. 2001. Murió el año del incendio. Paloma iluminó mejor y encontró una inscripción menor en la base. «Víctima silenciosa de la ambición humana». «¿Detective Herrera?», volvieron asustados. Una mujer mayor emergió de las sombras, con un rebozo negro y apoyada en un bastón. «¿Quién es usted?», preguntó Paloma, llevando instintivamente la mano al arma. «Mercedes Vargas, vecina de Elena. Yo los llamé». La mujer se acercó a la tumba, hizo la señal de la cruz y suspiró. Elena era cuñada de don Aurelio. Estaba casada con su hermano Fernando Vázquez. «¿Qué le pasó?», preguntó Herrera. «Descubrió los planes de Aurelio para el incendio. Escuchó una llamada con alguien de la aseguradora. Supo que iban a provocar el fuego para cobrar el seguro». Mercedes se sentó en una banca, exhausta de cargar el secreto por más de 20 años. El día del incendio, Elena fue a la fábrica a intentar avisar a los del turno de madrugada. Quería salvarlos, pero murió en el incendio, concluyó Paloma. «No», dijo Mercedes con voz trémula. «Elena murió antes de que empezara el incendio». El silencio fue plomo. Fernando Vázquez estaba en la fábrica esa noche. Cuando vio a Elena llegar para arruinar el plan, la estranguló con sus propias manos. «Y luego metieron su cuerpo a la fábrica antes de prender fuego», dijo Herrera. «Exacto. Esa noche murieron 8, no 7. Elena fue la primera víctima. Los otros 7 murieron en el incendio que ella intentó impedir». Mercedes sacó un sobre amarillento. «Elena me dio esto la víspera del incendio. Dijo que si algo le pasaba, lo guardara y solo lo entregara a la policía cuando fuera seguro». Dentro había una foto analógica, algo desvaída. Mostraba 8 siluetas junto a la fábrica la noche del incendio. 7 eran de los obreros que fallecieron. La octava, más pequeña y delicada, era Elena. «¿Por qué guardó esto tanto tiempo?», preguntó Paloma. «Fernando me amenazó. Dijo que si hablaba, mataría a mi familia. Era violento, con contactos peligrosos. Solo hablo ahora porque supe que murió la semana pasada, de cáncer». Herrera examinó la foto con cuidado. Al reverso, 15 de marzo de 2001, 3:30 AM, y una nota: «La verdad siempre sale a la luz. E.B. ¿Elena sospechaba que la matarían?». «Sí.
Estaba muy nerviosa los últimos días. Decía que descubrió algo que destruiría a los Vázquez, pero no podía callar sabiendo que moriría gente inocente. Cuando volvieron a la comisaría eran las 2 de la mañana. Exhausto, pero con el rompecabezas casi armado, Herrera dijo: «Paloma, ya entiendo. Don Aurelio no solo robó las indemnizaciones, planeó el incendio para cobrar el seguro, y cuando Elena intentó impedirlo, Fernando la mató. Y Rodrigo lo descubrió 23 años después», añadió Paloma. «Por eso lo mataron. No solo era dinero, era homicidio. A la mañana siguiente fueron por don Aurelio con orden de aprehensión. Al llegar a su casa, hallaron maletas listas. «De viaje, don Aurelio», ironizó Herrera. «Iba a visitar a mi hija en Monterrey. Temo que no será posible. Queda detenido por el asesinato de Elena Vázquez y la muerte de 7 obreros en el incendio de 2001. Aurelio palideció. «No sé de qué hablan». Paloma mostró la foto analógica. «Aquí aparece su cuñada en la fábrica antes del incendio, y tenemos el testimonio de una testigo que escuchó sus conversaciones». Aurelio se dejó caer en un sillón, sin fuerzas. «No entienden», murmuró. «La fábrica quebraba. Tenía empleados que mantener, familias que dependían de mí. El seguro era la única salida. Y Elena se enteró», dijo Herrera. «Elena era complicada, muy religiosa, muy moral. Dijo que lo contaría, que prefería ver la fábrica cerrar a ver gente morir por dinero. Entonces ordenó que su hermano la matara». Aurelio cerró los ojos. «Le dije a Fernando que la asustara, que la hiciera callar. Nunca pedí que la matara, pero tampoco lo impidió», acusó Paloma. «Cuando supe que estaba muerta ya era tarde. Fernando dijo que no tuvo opción. El incendio ya estaba programado. Los del turno de noche ni sabían el peligro. Y cuando Rodrigo empezó a investigar, usted decidió que también debía morir», dijo Herrera. «Estaba obsesionado. Iba a destruirlo todo, a meter a todos a la cárcel. Así que planeó el asesinato con Mateo Italia y usó a la propia hermana de la víctima como informante». Aurelio rompió en llanto. «Solo quería proteger a mi familia. No era para que muriera nadie más». «Pero murieron», dijo Paloma fría. «Elena, 7 obreros y ahora Rodrigo. 9 vidas destruidas por su codicia». Mientras lo esposaban, Herrera no dejó de pensar en Elena Vázquez, la mujer valiente que murió por salvar a otros, y en Rodrigo, que murió buscando justicia. «Alejandro», dijo Paloma al salir. «Falta detener a Talia y esclarecer su papel exacto». «Sí, y tengo la impresión de que dirá más. Quien casi muere por saber demasiado suele hablar». Lo que no sabían era que al otro lado de la ciudad, Talia hacía maletas, porque una cosa es estar dispuesta a hablar y otra, estar viva para contarlo. Y en la Santa Aurelia, los secretos suelen enterrar a quien intenta desenterrarlos. Talia no llegó lejos. Herrera y Paloma la encontraron en la central camionera de Guadalajara, intentando comprar un boleto a Tijuana con documentos falsos. Al verlos, dejó caer la maleta y rompió en llanto. «Por favor, no me detengan», suplicó. «Yo no maté a Rodrigo, lo juro». «Entonces cuéntanos qué pasó realmente el viernes por la noche», dijo Herrera, esposándola. «Y esta vez, la verdad completa». En la comisaría, Talia estaba visiblemente alterada. Las manos le temblaban, las uñas comidas hasta la carne. «Todo empezó el jueves», dijo con voz quebrada. «Don Aurelio me llamó. Dijo que Rodrigo investigaba cosas que podían arruinarnos a todos». «¿A todos?», preguntó Paloma. «Yo también recibí dinero del fraude. No tanto como Lucía y Mateo, pero recibí. En 2002, Aurelio me dio 50,000 pesos para falsificar documentos de transporte». «Sigue», indicó Herrera. «Aurelio dijo que Lucía avisó que Rodrigo iría a la fábrica de madrugada, que estaba cerca de encontrar la caja con documentos originales. ¿Cuál era el plan? Al principio, solo asustarlo.
Aurelio dijo que Mateo hablaría con él. Lo convencería de quedarse callado a cambio de dinero. Pero no pasó eso, apuntó Paloma. No. Cuando llegamos a las 2:40, Rodrigo ya estaba ahí, en el archivo, con una linterna. Había encontrado la caja y fotografiaba los documentos con su celular. Talia se detuvo, reviviendo el horror. Y luego presionó Herrera. Mateo se puso furioso. Dijo que Rodrigo ya sabía demasiado, que esas fotos podían enviarse a periodistas, a la policía, que no había vuelta atrás. ¿Intentaste detenerlo? Sí, gritó. Le dije que Rodrigo era buena persona, que tenía familia. Pero Mateo ya estaba decidido, lloró con más fuerza. Mateo tomó una cuerda de la bodega de logística, dijo que haríamos parecer suicidio. Rodrigo intentó huir, pero Mateo lo alcanzó junto al telar número 7. ¿Rodrigo seguía vivo cuando lo agarraron? Sí. Mateo le pegó en la cabeza con una llave inglesa. Quedó inconsciente, pero respiraba. Y después usó el montacargas para elevarlo al puente grúa. Yo ayudé a hacer el nudo. Mateo no sabía y yo sí. Mi abuelo era pescador. Me enseñó de niña. El nudo náutico, murmuró Paloma. Sí. Cuando terminamos, Rodrigo seguía vivo. Mateo dijo que, al despertar, pensaría que fue un accidente e intentaría soltarse. Pero la cuerda estaba demasiado apretada. No tuvo oportunidad. La confesión de Talia cayó como sentencia. Herrera caminó a la ventana. ¿Por qué no te fuiste después? Mateo dijo que, si hablaba, me mataría. Y que Aurelio tenía contactos para desaparecerme sin rastro. Pero intentaste huir ahora. Cuando empezaron la investigación, supe que nos descubrirían. Mateo se puso más agresivo. Anoche llegó a mi casa con otro hombre y dijo que era hora de limpiar cabos sueltos. ¿Quién era el otro? No sé, encubierto, pero de la misma estatura que don Aurelio. Talia, necesito cada detalle de esa noche. Horarios, movimientos, todo. Ella secó lágrimas y detalló. Llegamos a las 2:40. Mateo tenía las llaves. Rodrigo estaba en el archivo, con una linterna. Al vernos, intentó esconder documentos, pero era tarde. ¿Qué dijo Rodrigo? Que sabía todo. Lo de Elena Vázquez, el incendio provocado, el dinero robado. Dijo que ya envió copias a un periodista como seguro. ¿Qué periodista? Tomás Guerrero, de Milenio. Si le pasaba algo, Tomás publicaría todo. Herrera tomó nota mental de contactarlo. Sigue. Mateo se desesperó con lo de las copias. Dijo que iríamos todos a prisión. Decidió que Rodrigo debía morir. ¿El doble checado? Rodrigo checó al llegar, a las 22:11. Más tarde, Mateo lo obligó a checar de nuevo a las 3:15 para confundir la hora de la muerte. ¿Y el guante de nitrilo? Mateo lo usó para no dejar huellas en la cuerda, pero se lo puso al revés por los nervios. Cuando notó el error, ya era tarde. El guante cayó cerca del telar número 7 y no pudo hallarlo en la oscuridad. Todo encajaba. ¿Algo más?, preguntó Herrera. Talia dudó. Una cosa. Al salir, a las 3:25, Mateo dijo algo que me heló. Ahora Rodrigo puede hacerle compañía a Elena allá abajo. Al menos ya no estará sola. Silencio. Todos entendieron que Mateo sabía lo de Elena desde el principio. ¿Testificarás contra Mateo y don Aurelio a cambio de reducción de pena? Sí, respondió sin dudar. Quiero que paguen. Rodrigo no merecía morir. Elena tampoco. Paloma, localiza al periodista Tomás Guerrero. Si Rodrigo le envió copias, tenemos respaldo. ¿Y Mateo? Vamos por él. Con la confesión de Talia, tenemos lo necesario. Pero al llegar a la casa de Mateo, hallaron la puerta forzada y señales de pelea. En la sala, manchas de sangre y una nota a mano. Los fantasmas de la Santa Aurelia vinieron por mí. Ya no puedo vivir con lo que hicimos. Perdón, Elena. Perdón, Rodrigo. Paloma tocó la sangre. Aún está fresca. No pudo ir lejos.
O alguien vino por él antes de que confesara, dijo Herrera, sombrío, porque en la Santa Aurelia los secretos eran como las llamas del incendio de 2001. Todo lo consumían, dejando solo cenizas y remordimiento, y aún quedaba alguien por ajustar cuentas con los fantasmas del pasado. La intuición de Herrera lo llevó de nuevo a la fábrica. Si Mateo huía o tramaba algo desesperado, no habría lugar más simbólico. Él y Paloma llegaron a las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultaba tras los edificios industriales. «Alejandro, mira», susurró Paloma, señalando una luz débil en la nave principal. Se acercaron con cautela, armas en mano. La puerta lateral estaba entreabierta y un hilo de luz venía del archivo al fondo. Voces amortiguadas resonaban entre la estructura de hierro. «No debiste volver aquí», decía una voz femenina nerviosa. «No tengo a dónde ir», respondió Mateo con voz quebrada. La policía descubrió todo. Talia habló. Herrera hizo señas para rodear el edificio. Al asomarse por una ventana rota del archivo, vio la escena. Mateo, sentado en el piso, recargado en cajas viejas. Una botella de tequila medio vacía a su lado y una pistola calibre .38 en su mano derecha. Frente a él, tratando de convencerlo de bajar el arma, estaba Lucía Salgado. «Mateo, entregarte es tu única opción», decía ella. «Resistirte lo empeora». «¿Peor?», rió amargamente. «Matamos a tu hermano. No hay nada peor». Herrera pidió refuerzos por radio en modo silencioso y afinó el oído. «Fuiste tú quien lo mató», replicó Lucía con rabia. «Yo solo pasé una información. No sabía que...» «¡Claro que sabías!», gritó Mateo poniéndose de pie tambaleante. «Todos lo sabíamos. Aurelio, tú, yo, Talia». Rodrigo descubrió lo de Elena, lo del incendio provocado. Nos iba a destruir. Lucía lloraba, pero seguía grabando discretamente con el celular. «¿Por qué viniste, Lucía?», notó Mateo. «Para que confiese. Quiero que admitas que fuiste tú quien colgó a mi hermano cuando aún estaba vivo». Mateo soltó una carcajada cruel. «¿Quieres una confesión? Muy bien. Yo, Mateo Ortega, maté a Rodrigo la madrugada del sábado 13, le até la cuerda al cuello y lo hicé al puente grúa. Despertó cuando ya estaba colgado e intentó soltarse, pero no pudo. Tardó 3 minutos en morir». «¿Por qué?», sollozó Lucía. «¿Por qué hicieron eso?». «Porque tu hermano era un idealista. Creyó que podía hacer justicia por 7 obreros muertos hace 23 años. No entendió que había gente poderosa involucrada». «¿Quién más además de don Aurelio?». Mateo dudó, mirando alrededor como si lo espiaran. Fernando Vázquez no actuó solo en el incendio. Había más. Gente viva y poderosa en esta ciudad. ¿Quién? El hermano del alcalde de entonces estaba en la nómina de la aseguradora. Algunos bomberos recibieron dinero para llegar tarde. Un comandante fue comprado para no investigar. Herrera memorizó cada nombre. La conspiración era mayor. «¿Y tú?», preguntó Lucía. «¿Cómo te metiste en esto?». «Salí del ejército sin trabajo ni dinero. Fernando me ofreció 5,000 pesos por hacer un favor en la fábrica. Los necesitaba para las deudas de mi padre enfermo». Bebió un trago. «Mi trabajo era asegurar que los obreros del turno de madrugada no salieran cuando empezara el fuego, cerrar puertas, cortar luz, desactivar la alarma». «¿Encerraste a 7 personas para que murieran quemadas?», dijo Lucía, horrorizada. Era joven, desesperado. Fernando dijo que sería un incendio pequeño, que nadie saldría herido. Cuando vi las llamas, ya era tarde. En ese instante, Paloma apareció en la puerta del archivo, arma en alto. «¡Policía! ¡Suelten las armas!». Mateo giró apuntándole. «¡Aléjense! No tengo nada que perder». «Entrégate», gritó Herrera desde la ventana. «Ya confesaste. Es hora de pagar con dignidad». «¿Dignidad?», rió. «Yo ayudé a quemar a 7 vivos y luego maté al hombre que quiso hacer justicia. No hay dignidad para mí».
Lucía seguía grabando, llorando. Dime algo, Mateo, ¿de verdad Aurelio dijo que solo sería un susto? ¿O siempre supiste que lo matarían? Mateo bajó el arma lentamente. Aurelio me llamó el jueves por la noche. Rodrigo sabe demasiado. Hay que silenciarlo permanentemente. No hubo susto ni amenazas. Desde el inicio era para matar. La confesión final de Mateo quedaba grabada. Las mentiras de Aurelio se desmoronaban. ¿Y Talia?, preguntó Herrera. Talia creyó que solo sería intimidación. Cuando entendió que lo mataríamos, quiso detenernos. Era tarde. Se quedó y ayudó por miedo a ser la siguiente. Mateo miró los documentos, las fotos antiguas en las paredes. ¿Saben qué es irónico?, dijo con la voz rota. Elena murió intentando salvar 7 obreros. Rodrigo murió intentando hacer justicia por ella, y yo moriré cargando la culpa de todos. No tiene que acabar así, dijo Paloma, acercándose. Puedes testificar contra los autores intelectuales. No entienden. Hay gente muy poderosa detrás. No me dejarán vivir para contarlo. Se oyeron autos acercarse rápido. 3 vehículos negros se estacionaron fuera. Herrera y Paloma se miraron, preocupados. ¿Quiénes son?, preguntó Paloma por radio. No son nuestros refuerzos, respondió Herrera. Llegaron demasiado pronto. El rostro de Mateo palideció. Vinieron por mí, susurró. Sabía que pasaría. Hombres armados comenzaron a rodear la fábrica. Voces gritaban órdenes afuera. No eran policías. Lucía, deja de grabar y sal ahora, gritó Mateo. Lleva esa confesión a la prensa antes de que nos maten. La conspiración de la Santa Aurelia llegaba al clímax. Los fantasmas del pasado pedían sus últimas víctimas. La sirena de turno sonó como si los fantasmas anunciaran el momento final. Herrera activó la emergencia. Central, aquí detective Herrera. Código rojo en la Santa Aurelia. Necesitamos refuerzos inmediatos. Estamos rodeados por hombres armados no identificados. Herrera, los refuerzos que pidió ya van en camino. Llegan en 5 minutos. No pedimos más refuerzos, respondió consciente. Alguien interceptó nuestra comunicación. Afuera, una voz con megáfono gritó. ¡Salgan con las manos en alto! ¡Tienen 1 minuto! Mateo rió amargamente. Son los limpiadores. Vienen a borrar evidencias y testigos. Herrera miró a Lucía, que aún sostenía el celular. ¿Puedes enviar el archivo ya? Al periodista que dijo Rodrigo. Estoy intentando, tecleó. Pero la señal está bloqueada. Paloma examinó las salidas, todas vigiladas. Alejandro, hay un pasaje por túneles de vapor en el subsuelo. Se usaba para mantenimiento de calderas. ¿Conoces el camino? Rodrigo me lo mostró hace años, cuando éramos novios. Hay una salida atrás, junto al río. Mateo se puso de pie, guardando la pistola. Yo me quedo. Les daré cobertura para que escapen. Vienes con nosotros, dijo Herrera. Necesito tu confesión en el juicio. Detective, esos hombres no vienen a arrestarme, vienen a matarme, y a ustedes. La única oportunidad es que me entregue y gane tiempo. Lucía logró enviar el archivo por WhatsApp a Tomás Guerrero. Listo. La confesión está en manos del periodista. Los hombres empezaron a disparar a las ventanas. El vidrio estalló y los 4 se cubrieron tras cajas. ¡Vámonos!, gritó Paloma, abriendo una trampilla. ¡Por aquí! Herrera bajó primero, seguido de Lucía. Paloma esperó a Mateo, pero él negó con la cabeza. Díganle al mundo que intenté redimirme al final, dijo, cargando el arma. Y que haya justicia por los 9 muertos de la Santa Aurelia. Paloma bajó mientras Mateo empezaba a disparar contra los invasores, gritando, «¡Vengan por mí, hijos de su...! ¿Quieren callar a los fantasmas? Vengan a enfrentarlos a todos». En los túneles, Herrera, Paloma y Lucía corrieron por pasajes estrechos y húmedos, iluminados solo por sus celulares. El eco de los disparos retumbaba arriba, mezclado con gritos y órdenes. «Por aquí»,
dijo Paloma, señalando una escalera oxidada. Esta salida da al río. Al emerger, el cielo ya estaba oscuro. Detrás, la Santa Aurelia ardía otra vez. Esta vez no era un incendio para defraudar seguros. Era un intento desesperado por borrar 23 años de crímenes. Mateo, susurró Lucía viendo las llamas. Eligió su redención, dijo Herrera sombrío. Ahora nos toca terminar su trabajo. 3 días después, la confesión grabada de Mateo estaba en todos los diarios de Guadalajara. Milenio publicó una edición especial, Los fantasmas de la Santa Aurelia, 23 años de conspiración y muerte. Tomás Guerrero difundió toda la verdad del incendio de 2001. Las fotos analógicas que mostraban a Elena Vázquez como la 8ª víctima coparon portadas. Don Aurelio Vázquez fue condenado a 40 años de prisión por homicidio calificado, incendio doloso y fraude al sistema de seguros. A los 59 sabía que moriría tras las rejas. Talia Domínguez, a cambio de su colaboración, recibió una reducción de pena a 8 años y los cumpliría en régimen semiabierto, trabajando en una ONG de apoyo a familias víctimas de delitos corporativos. Lucía Salgado enfrentó el tribunal con dignidad. Condenada a 12 años por complicidad en homicidio, usó su tiempo en prisión para estudiar Derecho y se convirtió en defensora de los derechos de víctimas de crímenes corporativos. El alcalde renunció cuando salieron pruebas de su implicación. 3 comandantes retirados fueron arrestados. 2 exbomberos perdieron sus pensiones y enfrentaron cargos. La investigación reveló que se desviaron más de 5 millones de pesos a lo largo de los años, no solo de las indemnizaciones de la Santa Aurelia, sino de otros accidentes industriales fraudulentos en la región. Mercedes Vargas, la anciana que guardó el secreto de Elena por 23 años, por fin tuvo paz. El día de la sentencia de Aurelio, visitó la tumba de Elena y dejó flores blancas. «Ahora puedes descansar, mi hija», susurró. La justicia por fin llegó. La fábrica textil Santa Aurelia fue clausurada definitivamente por las autoridades. Se colocó una placa en la entrada, en memoria de Elena Vázquez, de los 7 obreros muertos en el incendio de 2001 y de Rodrigo Salgado, que murió buscando la verdad. El detective Alejandro Herrera y Paloma Ríos fueron ascendidos y pasaron a dirigir una fuerza de tarea especializada en crímenes corporativos históricos. El caso Santa Aurelia se convirtió en modelo para investigaciones similares en todo México. 6 meses después del juicio, Paloma visitó el Panteón de Belén. En la tumba de Elena, alguien había dejado 9 velas encendidas, una por cada vida perdida en la tragedia que comenzó en 2001 y terminó en 2024. Junto a las velas, un papel escrito a mano. «Gracias por no dejar que me olvidaran. R.S.» El viento de la tarde apagó las velas una a una, pero la verdad quedó encendida para siempre. En la fábrica Santa Aurelia, los fantasmas por fin encontraron paz. Y Rodrigo Salgado, el hombre que murió buscando justicia, se volvió símbolo de que algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados. Los muertos de la Santa Aurelia pudieron por fin descansar. Su venganza se llamó verdad.